Bueno, un saludo muy especial para todos. Estamos en este domingo 9 de abril, donde el mundo recuerda la resurrección del Señor. Quisiera invitarles a que meditáramos un poco qué hubiera pasado en nuestra vida si Jesús no hubiera muerto y resucitado. Y realmente cuál es mi relación con Él, cuál es el enfoque que le damos al evaluar nuestra vida. Para esto, pues quiero que continuemos con nuestro tema de vida abundante, porque Él dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Para aquellos que nos vean por primera vez, mi nombre es Carlos Ávila, soy médico con estudios en neurociencias del comportamiento y en teología, y pertenezco al movimiento Restauración Ágape Internacional de los centros de formación y liderazgo en el mundo. Somos una comunidad que acompañamos integralmente a las personas para desarrollar su sentido de vida, su liderazgo. Pueden comunicarse con nosotros y estaremos apoyándoles en aquello que estén necesitando. Entonces vamos a entrar a nuestro material de hoy y recordándoles nuevamente este saludo desde el Ministerio RAI. Con esta palabra que está en Juan 10:10 que dice, he venido para darles vida y vida en abundancia. Y esto nos lleva necesariamente a pensar en dos cosas. La primera, que no teníamos vida espiritual, así creyéramos en Dios. Y lo segundo es que, ¿en qué consiste esa abundancia? Y en este tema nos preguntamos, ¿quién eres en Cristo? Creo que es un concepto tan profundo que vale la pena meditarlo y procesarlo de una forma bien clara, internalizarlo. Todas estas temáticas las encuentran en el canal de YouTube Restauración Ágape Internacional. Les invitamos a que nos visiten y se vinculen a nuestro canal. Para entender qué es quién eres en Cristo, debemos detenernos en la preposición en. En indica el lugar donde está algo o alguien, especialmente si está en el interior. En quiere decir íntimamente, quiere decir unidos eternamente. Esa unión eterna que se produce en el nuevo nacimiento para comprobar que realmente ha sido efectiva en nuestra vida, como dice en Juan 3, el que no nace de nuevo no podrá entrar ni ver el reino del Señor. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Está diciendo, cenaré con él porque le estoy entregando una sabiduría que he diseñado para aquellos que han sido convertidos en hijos y que ahora son miembros de la familia de Dios. En Colosenses capítulo 1, 13 y 14 dice que hay tres pasos que el Señor resucitado opera en nosotros. El primero es que nos libera del poder de las tinieblas. El segundo, que nos hace miembros de la familia de Dios al convertirnos en hijos. Y el tercero, que por su sangre hemos sido redimidos de todos los pecados. De manera que si realmente hemos nacido de nuevo y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pues nosotros vamos a estar viviendo un proceso transformacional increíble que depende única y exclusivamente del amor de Dios.
Por eso 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor está en Cristo, un solo espíritu es con él. Lo hemos visto en muchos momentos que nosotros nacemos espiritualmente muertos. Efesios 2, del 1 al 3 lo dice. Y que al recibir el Espíritu de Cristo en nuestro espíritu y nacer de nuevo, nos colocan un sello que nos identifica como miembros de la familia de Dios. Es un sello espiritual, es un sello en el espíritu. Es la común unión de los dos espíritus, del Espíritu Santo y del Espíritu nuestro que estaba muerto. Y ni siquiera sabíamos que estábamos muertos espiritualmente. La común unión de los dos espíritus es la verdadera comunión. Comunión quiere decir eso, la común unión del Espíritu de Dios con el espíritu de aquel que reconoce que está muerto por el pecado, que anhela ser hijo de Dios y que se arrepiente sinceramente. En este pasaje nos va introduciendo a ese estado de quién que somos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Qué increíble que esto lo podamos vivir, lo podamos disfrutar en cada momento de nuestra vida. Lo viejo pasó y las cosas del pasado tienen dos connotaciones. Una, que nuestro cerebro siempre está queriendo llevarnos a lo negativo, a lo que ocurrió, a lo que pudo haber sido y no fue. Y lo segundo, si no hay nada nuevo, hay que estar recordando aquellos triunfos del pasado. Y cuando nos preguntas quién eres, entonces empieza uno a echar mano a los títulos, los logros u otra serie de cosas. Y no es lo genuino. Si yo tengo una identidad de vida, debo tener identidad de ser, vivir, experimentar, disfrutar, ser hijo de Dios y tener una profunda relación de deleite con Él, sobre todo de confianza. La verdadera espiritualidad es una vida sin dudas y sin miedo. Eso se llama vivir por fe. Entonces, ¿qué fue hecho en nosotros de nuevo? ¿Qué es lo nuevo? Dios está diciendo, ¿de verdad han nacido de nuevo? Pues ahora eres nueva criatura. Vamos a mirar lo más importante, que a veces no conocemos o no profundizamos. El primero es que fuimos redimidos. Eso ocurrió en el nuevo nacimiento. Una nueva criatura es una persona que ha sido redimida, que ha sido perdonada, que ha sido justificada, que ha sido reconciliada, que ha sido santificada, enviada y hecha más que vencedor en Cristo, como dice el libro de Romanos. Hay 7 aspectos para saber quiénes somos en Cristo. Y es muy importante comprenderlo, entenderlo, porque no solo nos lleva a encontrar, a comprender, a deleitarnos de lo nuevo, de ser nueva criatura, sino también de tener una profunda gratitud, porque estos 7 aspectos son aquellos que trajo Cristo resucitado a nuestra vida. Si observamos, estamos hablando de puras riquezas del reino, de riquezas eternas, pero nuestra mente siempre está pendiente en las cosas visibles, en el poseer, en el darnos ciertos gustos a veces pecaminosos, y no le damos el verdadero valor y contexto a qué es ser nueva criatura en Cristo, en esa unión eterna con Él. Jesús nos da el Espíritu Santo, el cual nunca nos será quitado si hemos recibido realmente al Señor resucitado en nuestro corazón. Vamos a ver el primer aspecto.
¿Qué es ser redimidos? Es no más esclavos del pecado, no más esclavos de la angustia, del estrés, de la zozobra, de una vida sin sentido, de una vida sin propósito. Todavía estás viviendo una vida donde al abrir los ojos enseguida piensas en salir corriendo al hacer, a rasguñar paredes para sobrevivir, en llegar extenuado por la noche a casa y acostarse con cantidades de preocupaciones en la mente, donde el Señor dice, no temas, nunca te dejaré, nunca te desampararé, redimidos de esa esclavitud. Dice la Escritura que el Señor tenía compasión de todos porque nos miraba y veíamos que eran ovejas sin pastor, desprotegidos. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, un pueblo celoso de buenas obras. Nos libera de esa angustia, aún de una conciencia complicada, al darnos cuenta que no podemos dejar de. Y haciendo un pequeño paréntesis, es lo que diferencia toda la ley del Antiguo Testamento, de la ley de la libertad, de la ley moral, de la ley de la vida y de la gracia, en la cual nos libertó de la esclavitud del pecado, por más de que nos proponíamos por ser buenos, nos proponíamos en un esfuerzo por pecar menos, no podíamos, porque estábamos bajo el poder de las tinieblas. Entonces, cuando un verdadero hijo de Dios percibe el olor a limpieza, percibe la esperanza, percibe el significado y el propósito de la vida, y sentimos como el amor, el abrazo, la sabiduría de Dios que tiene para su familia espiritual, pero también para cada uno de nosotros, tiene una sabiduría específica. Nos volvemos celosos de las buenas obras, de deleitarnos en las buenas obras. Nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley nos muestra el pecado, pero no nos da el poder para ser libres de la fuerza de la tentación y el pecado, ni tampoco nos da la salvación. Por eso las tradiciones religiosas no transforman. Y Jesús lo advertía de una manera muy enfática, donde él decía, no es la tradición, es la relación personal en el espíritu. Nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga en un madero. Esto es muy fuerte para lo que hemos aprendido desde las tradiciones religiosas. Los romanos diseñaron la cruz y antes de que naciera Jesús ya llevaban muchos años crucificando los zampones, los ladrones. Y por eso, al condenar a Jesús como un ladrón, como un maldito, va al sitio de maldición que es la cruz. Dice Gálatas 3:13, no lo digo yo. Maldito todo aquel que cuelga en el madero, en la cruz. Ahora, ¿por qué Jesús se hace maldición en la cruz? Porque recibe toda la maldición del pecado de todos nosotros, de toda la historia del pasado, presente y futuro. Él pagó nuestra cuenta allí. Por eso la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar por los daños hechos por todos nosotros a través del pecado. Éramos deudores de eso. Yo te invito a que pienses por un segundo
Si Dios te dijera, reconoce los peores pecados que has cometido, por ellos murió Cristo. Hay un pasaje increíble cuando Jesús vaya camino a la cruz y Pedro lo niega 3 veces. Después de la tercera vez en que Pedro lo niega con un lenguaje muy fuerte, diciendo yo no soy de esos, en fin, mira hacia un lado y va pasando Jesús. Y Jesús lo mira con una ternura, con una compasión y le dice, Pedro, aún por esto debo ir a la, por toda esta negación. Por eso cuando aparece resucitado, le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta. De manera que Jesús fue y pagó toda la cuenta de nuestros pecados allá. Aquí quiero hacer un pequeño alto porque muchos dirían, entonces ya Jesús pagó por todos mis pecados futuros. Sí, claro, lo hizo. Pero, ¿qué ocurre? Dice que Dios es un Dios que azota al hijo que ama, porque qué padre es el que no disciplina a su hijo, pues no sería hijo sino bastardo. El Espíritu Santo se contrista y esa tristeza la percibimos porque estamos unidos a Él cuando pecamos. Y entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esto nos lleva rápidamente al arrepentimiento y dice Primera de Juan 1:9, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, lavarnos de toda maldad. El arrepentimiento de pecados es una dinámica constante que tenemos los verdaderos hijos de Dios. Nos sentimos tan mal cuando pecamos porque se contrista el espíritu que rápidamente vamos a recibir ese perdón continuo. Dice el libro de Hebreos que Jesús murió una sola vez y para siempre y resucitó y ahora está sentado a la derecha del Padre como el único intercesor entre Dios y los hombres, lo dicen en las cartas de Timoteo, el único intercesor. De manera que entender todo esto es muy lindo y a partir de hoy sabemos que fuimos redimidos. Qué bueno decirle a Dios gracias por habernos redimido, decírselo desde el fondo del corazón. Como dice el corazón de la Biblia de Juan 3:16, de tal manera amó Dios su creación que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso murió Cristo y resucitó, para darnos vida eterna. ¿Ya la tienes? ¿Estás seguro? ¿Qué necesitas? Recibir a Cristo en el corazón. Primera gran pregunta de hoy. ¿Tenemos una profunda gratitud con Jesús por habernos redimido? Segundo, perdonados, que es la continuidad de la característica anterior. Los limpiaré de toda la maldad que los llevó a pecar contra mí y los perdonaré, les perdonaré todos los pecados que cometieron contra mí y también sus rebeldías. Toda la maldad, por puro amor. Todavía nuestra mente nos lleva al pasado y nos juzgamos y nos damos duro y tenemos esa carga. Esto quiere decir que no hemos comprendido el perdón. El perdón es un regalo y a veces es mucho más fácil sentir que Dios nos perdonó que perdonarnos a nosotros. Hay cosas del pasado que no nos las hemos perdonado, todavía nos torturan. Bueno, orar, ir a la presencia de Dios, entregarlas y decirle, Señor, permíteme disfrutar la libertad que tú nos das. Porque escrito está, lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. En Él tenemos la redención por medio de su sangre.
el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. En él, redimidos, perdonados, y nos da las riquezas de su gracia. Gracia es gratis, es gratuito, es un regalo, es por puro amor. Gracias, Jesús, por libertarnos de esas cargas del pasado, por quitarnos la ansiedad del futuro y enseñarnos a deleitarnos de vivir el presente. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Esto es ser alguien en Cristo, alguien que ha sido redimido, ha sido perdonado, ha sido hecho nueva criatura. Quiere decir, una persona que ahora piensa desde el Espíritu. 1 Corintios 2 dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. La mente de Cristo en nuestro espíritu y nuestra mente que viene siendo transformada en el alma. Tercero, justificados. Es decir, no debemos nada. Cada vez que leas en la palabra de Dios justo, los justos, somos nosotros. Pero no desde la interpretación de que soy justo porque soy perfecto, porque no. Somos justos porque Cristo nos justificó en la cruz. Nuestra maldición la llevó a la cruz, pagó la cuenta allá. Por eso murió bajo la maldición, rompiendo, destruyendo la naturaleza pecaminosa que nos gobierna. La ley de Moisés no pudo justificar todos esos pecados. Por eso, en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él, que nace de nuevo, que está en Cristo. La ley muestra el pecado. Y vienen los mandamientos morales, la ley. Pero la gracia, la limpieza, la nueva vida en Cristo, la trajo Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es por fe. El justo por la fe vivirá. Está en más de un pasaje en la Biblia. Desde Habacuc, Romanos, Hebreos. El justo, aquel que fue justificado por Cristo, solo por fe vivirá. Y quiero recordar esto constantemente. Vivir por fe es el deleite de la capacidad que nos da el Espíritu Santo para resolver las dudas y los miedos. La duda porque el Espíritu Santo nos lleva a conocer toda la verdad. Y el miedo porque el perfecto amor echa fuera el temor. Me he tomado la libertad de entregar una definición de felicidad. Felicidad es el arte de deleitarse en la capacidad de convertir problemas en desafíos todos los días. ¿Se dan cuenta que la verdadera felicidad no es no tener problemas? La paz no viene de no tener problemas. La felicidad es la capacidad resolutiva de ellos, porque el Señor dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé, y Él cumple. Recordemos muchos pasajes de toda la Biblia, no temas, yo estoy contigo.
Todo el Salmo 121. Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que creó los cielos y la tierra, que no nos soltará de su mano, que no nos desamparará, que será como sombra nuestra mano derecha, nuestro lado derecho, donde el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche, donde Él cuidará nuestra alma, cuidará nuestra entrada y nuestra salida desde hoy y para siempre. Y eso se cumple. ¿Qué es lo que se pierde? El alma. ¿Y quién la cuida? Él. Entonces la salvación no se pierde. Estamos en un proceso de transformación, recibiendo todos estos regalos. Reconciliados. No seremos más enemigos de Dios. Y quiero recordarles lo siguiente, éramos enemigos de Dios. Dice Santiago 4:4, porque todo aquel que se vuelva amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Entonces, volverse amigo de toda la basura que nos brinda este mundo, de todos los antivalores, del libertinaje, de la perversión, así sea solo en la mente, nos convierte en enemigos de Dios. Recordemos lo que le dijo a Noé. Me conmovía esto cuando el Señor le dice a Noé, gran dolor tengo en mi corazón y me arrepiento de haberlos creado, de haber creado todo, de haber creado las bestias. Voy a acabar con todo. Y Noé, que es un modelo de Jesús en el Antiguo Testamento, como una teofanía tal vez, en cuanto al mensaje intercesor. Levanta la mano y le dice, pero yo creo en ti. Y por Noé, que es un reflejo de lo que haría Cristo, un acto profético de lo que iba a hacer Jesús, salvó la humanidad. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Tú y yo tenemos un encargo de Dios, de contarle al mundo, de contarle a los demás que hay una palabra de reconciliación, de decirle a las personas, mira, Cristo está tocando la puerta de tu corazón y te pregunta si lo dejas entrar. Él quiere cenar contigo, Él quiere entregarte la comida eterna, la sabiduría eterna. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Reconciliados, limpios, perdonados, restaurados, redimidos. Qué lindo es comprender toda la obra de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Todo esto lo hizo porque nos ama. Una gran mentira y un engaño que hay en nuestra mente es estar calificando consciente o inconscientemente a Dios si paso por dificultades o no paso por dificultades. Es necesario que vengan conflictos. Es necesario que la fe sea probada. Dice, más valiosa que el oro es probada como por fuego. Cuando pases por el fuego no te quemarás. El Señor nos garantiza la victoria. Muchas cosas, incluyendo la muerte. Creemos que ahí termina todo. Dios ve las cosas de la eternidad hasta la eternidad. Y nosotros venimos con una mirada muy miope de ver las cosas del nacimiento a la muerte. Es un pedacito demasiado breve. 90 años comparado con la eternidad no son nada. Santificados en el carácter de Cristo.
Santo es lo que Dios nos pide que seamos, o sea, limpios de pecado. Sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo, pero la santidad y la santificación no es producto de un esfuerzo humano, ni es por fuerza de voluntad, ni es por tener ayuda humana. Es porque es la obra perfecta del Espíritu Santo en nosotros. Nueva criatura eres. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, la terminará. Por eso nos dice aquí en Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Si yo no voy en el camino de santidad, ¿cómo voy a tener una relación con Dios? Y quiero que entiendan esto. La santidad es esa dinámica de cada vez pecar menos, producto de la acción de Dios en nosotros, del crecimiento hacia la madurez. Y algo especial no es que uno vaya a expresar yo soy santo, sería arrogante, sería el más grande engaño. Alguien podría estar diciendo, Carlos, pero ¿y es que tú no pecas? Claro, solo que el Espíritu Santo viene y me ayuda a verlo claramente, a arrepentirme y a recibir diariamente la limpieza que va perfeccionando, que nos va purificando hacia la entrada al cielo que ya nos regaló Jesús. Él dijo, yo soy el camino al Padre. ¿Dónde está el Padre? Sentado en su gloria. Por eso en Efesios 2 también dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. En nuestro espíritu está allí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este es el proceso por el cual Él dice que nos ha encomendado la palabra de la reconciliación, nos ha enviado con el mensaje de salvación, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y del conocimiento pleno. ¿Qué es la vida terrenal de un ser humano? El conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, hacia allá nos va llevando, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros, por la obra del Espíritu Santo, llegaremos a ser iguales que Cristo hombre. Quiero resaltar, Cristo hombre, que fue perfecto, que murió sin pecado en la cruz, recibiendo toda nuestra maldad. Jamás seremos dioses, jamás. Pero sí seremos hombres espirituales maduros, santificados, perfectos en la unidad de la fe, para entrar un día a las bodas del Cordero, para llegar un día al tribunal de Cristo, a recibir premios, coronas, galardones y poder participar durante 7 años de lo que se llaman las bodas del Cordero antes del regreso de Jesús con su iglesia como esposa a cogobernar por 1000 años en este mundo. Enviados. El Señor dice bien claro que somos colaboradores y embajadores de Él. ¿Qué tanto vivimos esta identidad? ¿Qué sentido tiene? No es un privilegio. El Señor dice, yo los elegí, yo los amé primero. Ustedes me aman porque yo los amé primero. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Jesús a ti y a mí nos dio la posta de ir y hablar de Él, de llevar el mensaje. Quiero que nos detengamos de una manera especial en este pasaje del libro de Romanos. Quiero invitarte a que tengas una imaginación que la puedes llevar a la práctica. Estás en la calle más concurrida de tu ciudad y observas cómo camina la gente, cómo pasa la gente de un lado a otro, quizá con rostros tristes,
muchos llevando las secuelas en el rostro de la tristeza, la desesperanza, el pecado, la conciencia, hablándole de una vida perdida, que puede tener gran triunfo en el mundo, dinero, fama, posesiones, lo que quieras, pero en el fondo cada quien conoce su realidad. Yo te motivo a que cuando veas toda esta gente que va y viene, ¿cuántos de ellos van derecho al infierno? Nos lo advierte el Señor por todos los lados, para que ninguno se pierda. Ese fue el motivo de Jesús. Pero Él nos encargó algo, nos envió. Tú y yo somos enviados. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Cada vez que hablas de Jesús, de su obra, el Padre se deleita. Desde la eternidad está diciendo, ese es un verdadero hijo de Dios. Aquel que lleva el mensaje de salvación. El que es sabio gana almas. Antes de acostarnos cada día, preguntémonos cuántas almas se ganaron hoy para el Señor. Un día alguien nos compartió, alguien nos trajo el mensaje de salvación, por eso estamos aquí. Y quiero mencionar esto en esta última parte. Todos los domingos estamos acá. El domingo, mientras la gente piensa en el paseo, en levantarse tarde, en muchas otras cosas, ¿por qué muchos estamos invirtiendo todo este tiempo en estudiar, en preparar, en orar y en entregar este mensaje transformador? Por la pasión que Cristo colocó en nosotros. Filipenses 2:13 dice, porque Dios trabaja en ustedes para colocar la pasión y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Motivo profundo de oración. Coloca en mí, Señor, la pasión que tú quieres que yo tenga. Dame el poder para hacer tu voluntad revelada. Esa es la verdadera vida del reino. Son las riquezas del reino. Le da sentido, propósito de vida. Nos resuelve las tres cosas que todo ser humano necesita que se resuelva. El origen, creado por Dios por sus propias manos en el vientre de mi madre y escrito mi nombre en el libro de la vida eterna. El segundo, identidad, me hizo su hijo sin merecerlo, por puro amor. Y el tercero, le dio un propósito y un sentido a mi vida. Ser su colaborador, su embajador del reino. Eso es lo que Dios nos trae a través de su vida. Y por último, nos hace más que vencedores. Por eso está la Biblia llena de las promesas infalibles de Dios que Él dice que son en el sí y en el amén. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 6, aprende de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas. Las promesas ya no las entregaron, pero hay que obtenerlas. Son un regalo, pero hay que obtenerlas. Y por eso dice, con fe y con paciencia. Es en la relación, en lo íntimo. Hebreos 11:6 dice,
porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Dice, entra confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia, misericordia y el oportuno socorro. Cuando te ves al espejo cada mañana, te ves siendo más que vencedor. Carlos, pero es que hay cosas que llevo años y nada que se resuelven. Dios no es un Dios de prisa. Estamos en entrenamiento de el más alto nivel. Eclesiastés 3 dice, todo lo que quieres debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora, porque todo es perfecto en el tiempo del Señor. Dice, al que persevera, Dios lo bendice. Y en Isaías 40 nos motiva mucho porque también dice, los que esperan en el Señor levantarán alas como de águilas. Van entendiendo por qué la imagen que tengo detrás. Que todos los días me recuerda que tengo alas como de águila que el Señor me ha regalado. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque nos hace más que vencer. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora entendemos qué es un justo. Entonces, el poder de Dios viene por el evangelio, por su palabra, y ese poder que trae para fe, o sea, para resolver las dudas y los miedos. ¿A través de qué? Por fe en la palabra. Al creer en la palabra, podemos vivir resolviendo dudas y miedos con una vida que nos hace más que vencer. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda la confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Como dice Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a Dios. Quiero invitarles a continuar con este tema tan especial. Quizá en un par de días ya está esta grabación editada en el canal de YouTube para que la sigan meditando, trabajando, internalizando, porque su palabra es viva y eficaz y produce grandes transformaciones. Quiero invitarles a que oremos. Padre Celestial, gracias por habernos hablado hoy, por habernos entregado este alimento espiritual tan profundo. Gracias porque tú lo has escrito en nuestra mente y lo has grabado en nuestro corazón. Por eso te pedimos, Señor, que continúes con tus tiernas manos de alfarero, transformando nuestra vida, nuestra familia. Bendigo a cada persona que escucha tu palabra. Bendigo a cada persona que es tocada por tu verdad, que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, separando, Señor, ese pensamiento vano humano del pensamiento del Espíritu. Hoy te entregamos nuestras cargas. Hoy clamamos a ti por cada una de las personas que están necesitando ese toque sobrenatural de sanidad espiritual, interior y física. Por todos aquellos que nos han pedido apoyo en oración por un milagro, por sus familias. Hoy te damos gracias porque al invocarte, Señor,
y al entregarte estas cargas, veremos el oportuno socorro. Hoy me uno con todos aquellos, Señor, que se unen a este espacio y pedirte, Señor, que nos llenes de una sabiduría sobrenatural, reveladora de todos estos conceptos y poder recibir de ti todo ese amor que tienes, de poder, Señor, saber que arrancaste el corazón de piedra, que nos diste un corazón de amor, lleno de esperanza, de consolación. Gracias, Señor, por todos estos regalos eternos. Nos redimiste, nos justificaste, nos reconciliaste, nos perdonaste. Nos has hecho tus colaboradores. Nos has hecho, Señor, tus embajadores de. Danos tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Tu bendición, tu abrazo y la imposición de tus manos sobre nuestra vida, familia, países, ciudades, empresas, salud, trabajo. Tú nos das todo, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, anhelando la llenura del Espíritu Santo y tu bendición en el nombre de Cristo. Dios les bendiga.